noches, Orozco González, soy alumno del CEBETA número 60. La, no- la novela de que les voy a relatar es Bajo la Rueda. Prólogo. En Bajo la Rueda, Germán Herse ofrece el enfoque de un mundo fundamentalmente intrínseco y sugiere que esta obra debe ser calificada como una revelación y una explicación por su forma de pensar y actuar. Con razón llamaba a sus trabajos biografía del alma, pues se trata monólogos en los que de una sola persona se examina en sus relaciones con todos sus semejantes y su propio yo. Capítulo 1. El hombre del protagonista es Hans Herbert, quien vive en un pueblo de pocos habitantes y lleva una vida poco común. Las personas importantes del pueblo, el director del colegio, los vecinos, incluido el zapatero Flack, el párroco, los compañeros, su padre, todos reconocían que tenía una gran inteligencia y se preocupaban de ayudarlo a estudiar y por su brillante futuro. Con esto su futuro estaba decidido porque sabía para los niños con talento, a no ser que sean ricos, hay un solo camino, el seminario menor a través del examen. La preparación del examen era bastante sacrificada. El viaje en tren a la ciudad con su propio no tuvo nada de llamativo y el examen él sí fue para él una pesadilla, al igual que su estadio en la ciudad en casa de su tía. Una profunda angustia de invadió ante la ciudad. Los tranvías de caballos y el ruido de la calle le intimidaban y casi le hacían daño. Se hospedaron en casa de una tía y ahí la amabilidad de su tía y las eternas frases de aliento de su padre acabaron por aplanar completamente al chico. Pero cuando le plantearon el ejercicio de latín, le apareció facilísimo y fue uno de los primeros en entregar su trabajo. Le siguieron otras instancias, griego, alemán. El ejercicio de griego era bastante largo y nada fácil. El tema de la redacción era Hans regresó a su casa solo y su padre se quedó unos días más en la casa de la tía. Volvió a sus clases regulares y una tarde de la siguiente semana, cuando llegó a clase, el profesor lo llamó en voz alta, le dio la mano y le dijo: "Te felicito, Herbert. Has aprobado el examen con el segundo puesto. Vete a casa y díselo a tu padre. No hace falta que vengas a clases. Total, dentro de 8 días empiezan las vacaciones". Al llegar a esta parte de la lectura creía que lo iban a dejar Hans quedarse pescando y disfrutando de sus merecidas vacaciones, pero no. Una tardecita llegó el director a la casa de Hans diciendo que ya era hora de prepararse para el seminario y aquí terminaron sus otras cortas vacaciones. Comenzó asistiendo a la casa del párroco a estudiar el Nuevo Testamento porque está escrito en griego, pero en un griego completamente diferente al que ya había aprendido. Luego comenzó a dedicar un par de horas al día a las matemáticas y así sus vacaciones se vieron empapadas de nuevo con deberes para terminar en casa y volvió a quedarse hasta tarde estudiando y resolviendo problemas. De nuevo tenía deberes de sobra y volvía a pasar alguna noche hasta bien tarde detrás de su mesa, enfrascado con un problema. Pasaba con el párroco 1 hora cada día, con el director 2 y 4 veces por semana tenía que ir a la casa del profesor de matemáticas. Las vacaciones se terminaron y llegó el día de irse para el seminario. En una mañana fresca, padre e hijo salieron para Malbrón. Eran desconcertante y estresador dejar la ciudad natal y marchar de la casa materna para ir a un colegio extraño. Después de superar
el examen con éxito y salir segundo, va al seminario de Tübingen al noroeste del país y continuar con su estudio. Era un monasterio rodeado de lagos y de montañas cubiertas de bosques. Al llegar acompañado de su padre, el director los recibió con un sermón y una charla de bienvenida en la que Hans conoce a sus nuevos compañeros que eran parecidos en su aspecto y protagonista. Algunos de sus compañeros eran Otto Hamster, Karl Hartmann, Hermann Elner, Emil Lucius, Otto Wender y Karl Inderher. Hans Gibernat observaba todo con asombro y vivía replegado en sí mismo como un compañero bueno pero callado. En muchas ocasiones le había desconcertado. Elner estudiaba muy poco, como todo el mundo sabía, y sin embargo sabía mucho, daba apenas respuesta y a la vez despreciaba estos conocimientos. Elner veía todo con ojos distintos a los Hans. Encontraba hermosas cosas de las que Hans ni se había percatado: galerías, ventanas, claustros, refectorios góticos y románicos. Al estado de sobra, Hans tuvo que pensar toda la tarde en Elner, qué clase de persona era. Lo que para Hans eran preocupaciones y deseos no existían siquiera para aquel. Él tenía palabras y pensamientos propios, vivía con más calor y más libertad, sufría extrañas penas y parecía despreciar todo lo que rodeaba. Comprendía la belleza de los viejos pilares y muros y tenía la misteriosa, extraordinaria facultad de reflejar su alma en versos y crearse en su fantasía un mundo propio y vivo. Era inquieto e indómito y hacía más chistes al día que Hans. En un año era melancólico y parecía gozar de su propia tristeza como si fuera una cosa extraordinaria, exótica y valiosa. Los días pasaban y Hans va a visitar a su padre y pasa así la Navidad en su casa paterna tranquilamente. Karl Kinder, uno de los compañeros de la sala ellas de Hans, fallece congelado al caer sin querer que a un lago cerca del seminario. Esto sucedió muy fuerte y Hans comienza a ver las cosas muy distintas. Los dos procesos muchachos disfrutaban en su amistad sin saberlo y con una timidez instintiva, algo de los delicados secretos de un primer amor. El de amistad tenía además de esto el atractivo de la virilidad creciente y el incentivo de la oposición contra la totalidad de compañeros que continuaban encontrando antipático a Elner e incomprensible a Hans, y cuyas numerosas relaciones amistosas eran un inconsciente juego de niños. Hans se revela y cada vez estudia menos y recibe seguidamente en las clases los rezongos de los profesores y más de una vez hasta los rezongos del director, pero le ocurre otra desgracia por la mala conducta hecha en el seminario a Elner. Hans entra en una gran depresión por la falta de su gran amigo y compañero. Desmayaba en las clases y el médico dijo que se trataba de un estado de debilidad nerviosa que tenía su raíz en el crecimiento. Acá el autor muestra claramente su faceta de revolucionario y parece estar en contra del sufrimiento que le hacen pasar Hans, pues él dice que el director, el padre, los profesores y los ayudantes fueron los culpables de que Hans hubiera caído en esa depresión y esta situación tan angustiante y desesperada. Hans regresa a su pueblo y se enamora de Edna, la sobrina del zapatero, y Fly, una chica de 18 años. Era alegre e inquieta como suele ser la gente de Unterland, no de demasiado alta, pero bien hecha y de formas llenas. Una noche se atrevió a pasar por la casa de Fly, donde ella se hospedaba. Cuando ella salió del susto, estuvo a punto de salir corriendo, pero algo más fuerte lo detuvo. Han no se decidía a volver a estudiar y su padre lo mandó a trabajar de aprendiz de mecánico. Se aproximaba
el viernes en que iba a entrar en el taller. Hans, desasosegado, guía de sí mismo durante el día, vagaba por las calles y los campos. Auguste era el único compañero con quien congeniaba y con quien cruzaba las pocas palabras que se podía durante sus 8 horas del trabajo. Al anochecer, mientras recogían, Augusto le comunicó que en voz baja que mañana iba a ir con unos amigos a Bielas, que lo pasará muy bien y que Hans no debía faltar de ningún modo. Hans aceptó, pero de buena gana se hubiera quedado todo el domingo tumbado en casa, tan mal y tan cansado se sentía. Vivieron y rieron durante largas horas mientras compartían anécdotas y escuchaban historias de viajes y aventuras. Y al final del día estaba muy mareado de tanto alcohol y Hans sintió en su mano un vasito derramado mucho. El resto se le tragó sintiéndolo pasar por la garganta, ardiendo como el fuego. Una náusea violenta sacudió bajo, tambaleándose por las escaleras y sin saber cómo salió del pueblo. Las casas, las verjas y los jardines giraban inclinados y confusos a su paso. Nadie supo cómo cayó al agua. Quizás el cansancio y el miedo le empujaron con fuerzas imperiosas hacia la sombra de la muerte.